que está a punto de conectar y por aquello de cumplir con la puntualidad, que es una buena costumbre y además una cortesía, pues vamos a ir comenzando esta actividad. Yo quería, en las palabras mis introductorias, destacar dos o tres cosas. Una de ellas es que se hace en el marco de lo que creamos hace pocas fechas, que es el Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad. Fue una propuesta básicamente de los dos Enriques, según dicen ellos, el bueno y el malo, pero bueno, fue una propuesta de ellos para dar continuidad a lo que había sido el Consejo Iberoamericano de Competitividad, en el cual también participó muy activamente el amigo Miguel Jaquín, que está aquí con nosotros, y con una intención muy clara y muy sencilla, y es vincular mucho más directamente la educación en nuestra región con la productividad. La mejora de educación es un reto iberoamericano y la mejora de la productividad es otro gran reto iberoamericano y que no son independientes, están muy directamente asociados uno con el otro. La OI tiene 70 años de experiencia, 71 exactamente en este momento, de trabajo en la región en cooperación educativa y ha sido testigo de la evolución de nuestra región en los últimos 71 años, en el cual hemos llegado en este momento a demandas y retos mucho más cualitativos que cuantitativos. Con este Instituto de Productividad pusimos en marcha hace pocas fechas. En su consejo rector está Enrique Iglesias, Enrique García, está Susana Malcorra, está Paulina Beato, está Alicia Bárcena como asesora externa independiente, está quien suscribe y hemos hecho una agenda de trabajo que está orientada a tres actividades. Básicamente, por una parte, generar informes que es generar conocimiento en relación con la relación que hay entre educación y productividad. En segundo lugar, promover actividades públicas, debates, foros, para aportar, digamos, conocimiento y referencias sobre esta materia. Y por otra parte, sobre todo, fortalecer las relaciones que existen entre educación y productividad con una asociación directa con empresarios y empresas de la región que están preocupadas por el asunto y que son nuestras entidades que nos apoyan en el día a día. En ese esquema, en ese marco, se planteó esta actividad, una actividad que tiene que ver muy directamente con ciencia y está muy asociada a lo que es el COVID en este momento. El COVID ha supuesto para nosotros, para la región y para la OI, ha supuesto un impacto que nunca se había producido y que en el cual se ha demostrado un hecho fehaciente y muy valioso, y es la relación que cada día es más fuerte entre ciencia y sociedad y la relación que hay, digamos, entre la ciencia y los decisores políticos en nuestra región. Es una relación que ha sido poco relevante, diría, y después voy a dar algún dato al respecto hasta la fecha, pero queremos que sea mucho más relevante. La intención es del programa de ciencia de la OI, es un programa que cada día está creciendo y tiene mayor impacto, y ahí nos acompaña en este acto Ana Capilla, que es la coordinadora de Educación Superior y Ciencia en la OI. Consiste en la divulgación y educación científica generacional y la transferencia de conocimientos y fortalecimiento de las políticas públicas en materia de ciencia. Unas políticas públicas que tienen escasa relevancia hasta la fecha, pero que sin embargo constatamos que están creciendo cada vez más en cuanto a diversidad y en cuanto a su impacto. Todo eso tiene que ver con la mejora de los sistemas estadísticos, de información, de monitoreo y de evaluación de las políticas de ciencia en la región. Van a ser testigos en este momento, en esta actividad, de lo que está ocurriendo en la región, y lo que está ocurriendo en la región en los últimos años es algo pues, que yo calificaría en general de bueno y de positivo. Hay un impulso notable a lo que es la actividad científica. Los instrumentos de la OI en materia de ciencia son básicamente dos o tres. Uno de ellos es el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que nos acompaña Mario Albornoz, que es su director actualmente, que tiene la sede en Argentina, con la dirección de Luis Escaso como director de la oficina de la OI en Buenos Aires, y que ha tenido una actividad incesante y creciente. Y por otra parte está la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Es decir, creo que en ese sentido tenemos el privilegio, la OI, y la OI como entidad patrimonial, sino en el conjunto de los gobiernos de la región, de tener en este momento unos abundantes, cualificados indicadores en materia de ciencia que ponemos al servicio de la comunidad científica de la región. Creo que de una manera u otra lideramos lo que es el mundo de la cooperación científica en Iberoamérica, y se lidera en base a que se cuenta con información. Creo que el poder que tenemos nosotros en ese sentido es el poder de la información. Dentro de muy pocas fechas vamos a hacer público el informe sobre la situación de la ciencia en la región. Es un informe que hacemos junto con UNESCO. Con UNESCO tenemos una relación muy fructífera y muy estrecha, tanto con la Oficina de Ciencia en Montevideo, como la de Educación Superior, en el caso en que se ubica en Caracas, como la educación en Santiago de Chile.
Es una relación intersectorial, interagencial muy importante y creo que muy fructífera, que demuestra que sumando somos más y más fuertes. Este informe se publicará recientemente, dentro de muy pocas fechas, es continuación de otros y es el informe que yo creo en este momento más representativo de lo que es el estado de la ciencia en nuestra región, en el cual se pone de manifiesto datos que son muy relevantes. La inversión en I+D en Iberoamérica ha crecido del año 2009 al 2018, es decir, en más o menos 10 años, ha crecido un 28%. Es un dato muy positivo y es un dato que, digamos, refleja el interés que tiene la ciencia en nuestra región. En una región en la cual la economía creció más que la inversión de I+D, tanto demuestra que la inversión en I+D va por detrás del crecimiento económico. El crecimiento económico en este momento sufre un impacto que todos sabemos, un impacto negativo, pero que en los últimos 10 años el crecimiento económico fue por delante del crecimiento en I+D y es una evidencia a tener en cuenta. Y tener en cuenta que la inversión en I+D representó el 0,74% del PIB de esta región, lo que supone, digamos, una cuantía que supera algo al anterior, pero que está muy por debajo de las medias de otros países de otras regiones del mundo. De esta inversión en ciencia, otro dato llamativo, y que decirlo aquí en este contexto es especialmente valioso, y es que el 51% fue financiado por los gobiernos, pero el 40% de la inversión en I+D fue hecha por las empresas. Creo que es un dato, digamos, muy importante y es el esfuerzo del sector privado en nuestra región, en América Latina, en la inversión en investigación y en ciencia. Y que además buena parte de esta inversión fue ejecutada a través de las empresas. Creo que este dato también es importante y además es importante pensar que toda esa inversión que se ha producido vinculada al superior. Las universidades son agentes que llevan asociada a la investigación en nuestra región en un porcentaje que sería en torno al 56%. Es decir, hablar de ciencia sin hablar de educación superior en América sería una contradicción, un contrasentido, porque están muy vinculados una cosa con la otra. Y como dato significativo, que creo que empieza a tomar cierta relevancia, podemos decir que en este momento el 5,5% de los investigadores del total mundial son de la región iberoamericana. Creo que es un dato también que es significativo. También es significativo tener en cuenta que los investigadores de nuestra región en su mayoría son hombres más que mujeres. Tiene que ver un poco con lo que es la configuración de tipo cultural y de tipo de género en nuestra región, y que la cantidad de artículos publicados por iberoamericanos ha realizado un crecimiento muy importante. En la red de Scopus, entre 2019 y 2018, la presencia de articulistas científicos de América Latina creció en un 81%. Creo que también es una buena noticia, que yo creo que en todo esto demuestra y pone en manifiesto una tendencia que, una vez superado esta crisis del COVID, debemos recuperar, alentar, digamos, y apoyar de forma decidida. Es un resumen de lo que es nuestra actividad de la OI en el mundo de ciencia, y actividad que, como decía anteriormente, no lo hacemos solas, lo hacemos en alianzas estratégicas, fundamentalmente con la UNESCO y también con los gobiernos de la región y muy directamente con empresas de la región que contribuyen de forma muy decisiva al avance de la ciencia en Iberoamérica. Dicho esto, terminaría con esta presentación inicial, porque por una parte daría paso a continuación a Bornoz, que es el director del observatorio, que es el que puede, digamos, aportarle mayor detalle en esta exposición, y también con Rodolfo Barré, porque él va a mostrarle, digamos, un ejemplo concreto y muy visual de lo que supone nuestra preocupación y ocupación por poner de manifiesto el avance científico y apoyar la ciencia en Iberoamérica. Esa sería, digamos, mi presentación. Yo quisiera agradecer, como he dicho al principio, claramente a los dos Enríquez y a Miguel Jaquín, que también está presente aquí, su apoyo que estamos recibiendo, generosísimo siempre y de forma sistemática. Creo que tenemos un empeño común muy importante y que vamos a cumplirlo con toda dedicación. Y en este caso en particular también quería hacer una referencia de gratitud a Andrés Delich, el secretario general adjunto de la OI, que nos acompaña, que es un hombre que está demostrando con este tipo de actividades un compromiso muy fuerte a favor del trabajo en relación con los organismos multilaterales. Esos organismos multilaterales que son CEPAL, que es UNESCO, que es UNICEF, que es el BID, que son socios con los cuales, que es CAF también,
por otra parte, socios con los cuales queremos trabajar y estamos trabajando muy íntimamente. Suelo decir siempre una frase, un comentario, y es que de los 574 proyectos que el día de hoy ejecutamos de cooperación la OI en la región, ni uno solo lo hacemos solos. Ni uno solo lo hacemos solos. En ese momento creo que es el enfoque, y Andrés Delic en el ámbito de los multilaterales está teniendo un papel decisivo al respecto. Dicho esto, y ya por no agotar más el tiempo, pasaría la palabra a Enrique García, uno de nuestros rectores de este Instituto de Productividad y Educación, para que nos diga unas palabras siempre, como en el caso suyo, siempre de aliento, de compromiso y de apoyo. Enrique, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, Mariano. Es un gran honor y satisfacción estar en este evento. Quiero comenzar indicando de que la alianza estratégica que comenzamos hace más de un año con la OEI, que nos llevó desde el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad, el CIPIC, a hacer esta alianza, y precisamente en esa alianza la creación del Instituto Iberoamericano de la Educación y la Productividad. Y esa alianza es la que nos está llevando a una serie de iniciativas tan constructivas. Y es en ese sentido que hoy quiero dar un especial saludo a Hugo Sigman. Hugo Sigman es indudablemente una de las personalidades que ha hecho la mayor contribución en el campo de la ciencia, la investigación y en la parte práctica. Y en este momento tan complejo en que vivimos en el mundo y nuestra América Latina con la pandemia, no hay duda que el grupo INSUD, que ha generado, después de haber unido varias de las empresas que dedicadas a este campo de la ciencia, la farmacia, la salud, a través de los años, está dedicándose a un tema que nos estimula mucho y que estamos seguros que vamos a aprender mucho y vamos a salir con algún optimismo sobre el hecho de la posibilidad de tener una vacuna, y que seamos sobre la base de un esfuerzo del sur, de América Latina, y felicitar a la Argentina, que tiene indudablemente una base de ciencia muy amplia. Así que realmente no me extiendo más, y es muy grato ver a todos ustedes. Ya Enrique, el bueno, y yo soy el malo en este caso, va a llegar en un momento, y más adelante hará algunas reflexiones. Así que con esto, Hugo, bienvenido, y un saludo cordial a todos ustedes. Gracias, Mariano, por darme la palabra. Muchas gracias, Enrique, y a continuación, en ese juego que decís siempre de broma, de Enrique malo, Enrique bueno, pues paso la palabra a Enrique Iglesias, que también estaba muy satisfecho y muy feliz de participar en esta actividad. Enrique, cuando quieras, tienes la palabra. Dos palabras, Mariano. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Enrique acaba de decir exactamente en lo que estamos operando con esta gran institución que es la OEI, y saludar la iniciativa de acentuar la presencia del organismo en Iberoamérica en los temas de la ciencia. Yo creo que es una de las áreas, vale la pena que yo abunde sobre este tema, sobre la importancia. Si algo hemos aprendido los locales a entender la importancia de la ciencia, tanto en los problemas que nos están preocupando ahora con la pandemia, pero también con la forma como los científicos están ayudando a resolver los problemas. Tanta negación. Y quiero también saludar de forma muy especial al doctor Hugo Sigman. Creo que es un privilegio estar oyéndolo. Es un gran luchador de los problemas de la ciencia, de los problemas de la comunicación. Es una de las grandes figuras de América Latina, y quiero agradecerle muy especialmente la batalla que está empeñado ahora en encontrar la vacuna que nos va a devolver la tranquilidad a los mortales. Realmente muchas gracias aquí. Muchas gracias nuevamente, Mariano, por darme la oportunidad de saludar en esta forma a la institución, muy especialmente a tu invitado especial, amigo Sigman. Gracias. Como siempre, Enrique, muchísimas gracias. Yo, antes de pasar la palabra a Mario Bornoz, que es el director del Observatorio de Ciencia de la OI, quería también saludar a Otto Granados, que es el presidente del Consejo Asesor de la OI,
que nos acompaña en esta actividad. Otto es una persona que coordina ese grupo de expertos de la OI en educación que nos acompañan con opiniones, criterios y críticas también en nuestra tarea cotidiana. Muy saludos, Otto, para ti también. Y a continuación daría paso a Mario Albornoz, que, como decía antes, es el director del Observatorio de Ciencia de la OI, que es una nueva entidad con una trayectoria de trabajo dilatada, muy intensa y muy productiva. Creo que he hecho yo referencia a algunos de sus informes, pero sí quería que de forma breve Mario nos acompañe y nos presente la actividad del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OI, a que he hecho referencia recientemente. Mario, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Mariano. ¿Me escucháis? Sí. Buenas tardes a todos. Y después de escuchar todo lo que se ha dicho sobre el observatorio, voy a centrarme nada más que en un estudio que estamos haciendo día a día, siguiendo la evolución de esta pandemia. Recuerdo que en el mes de enero estábamos de vacaciones y pensábamos que este iba a ser un año muy tranquilo y que lo más relevante del año iba a ser en el mes de septiembre, cuando íbamos a tener en Lisboa el congreso de los 25 años de la red de indicadores de ciencia y tecnología. Bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Lo que no sabíamos en enero cuando hicimos estos planes es que en diciembre del 2019 se habían registrado en Wuhan los primeros casos de pacientes afectados por un tipo de virus desconocido, un coronavirus nuevo. Y que el 30 de diciembre ya la Organización Mundial de la Salud había tomado noticia de que había un tipo de neumonía de causas desconocidas en China. Lo supimos muy rápido. La evolución de la pandemia ya no hace falta describirla. Lo que voy a decir es que más allá de lo dramático de esta situación que está viviendo la humanidad, es que para un observatorio de ciencia, tecnología y sociedad, fue un caso de laboratorio muy especial. Es decir, pudimos ver una demanda desde punto cero de la sociedad y su evolución en el tiempo, una demanda global, y de qué manera la comunidad científica se organizaba para dar respuesta. Por eso es que decidimos hacer un seguimiento cotidiano, es decir, en el observatorio hacemos un monitoreo diario de cómo evoluciona la relación de la ciencia, la respuesta de la ciencia a esta pandemia global. Lo hacemos a través de dos ejes fundamentalmente, a través de varios ejes, pero dos son fundamentales. Uno son las publicaciones científicas y la otra fuente es los experimentos clínicos. Para las publicaciones científicas utilizamos una base de datos que es la más grande del mundo en salud, que es PubMed, que es la que publica, la que sostiene el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y que se actualiza muy rápidamente y que tiene evaluación de pares y es la mejor fuente para hacer un seguimiento en tiempo real. Y la otra es la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos de la Organización Mundial de la Salud. Durante esta pandemia, también la OMS ha puesto esta información en forma cotidiana. Bueno, el proceso es muy rápido. El 17 de enero ya aparecieron los primeros artículos sobre el tema. Y veremos acá, si puedo compartir bien mi pantalla, que la evolución fue extraordinariamente veloz. Por Dios, esto compartir. Acá vamos. ¿Sí se puede ver? No. ¿No lo veis? Ahora sí. Bueno, perfecto. En el primer artículo fue el 17 de enero. Al 28 de octubre había 63.000, casi 64.000 artículos sobre el COVID, publicados en todo el mundo, en la base PubMed. ¿Quiénes eran los autores de estos artículos? Bueno, es interesante saber que, fíjense que los primeros meses hasta abril era China, que producía la mayor cantidad de artículos, pero desde abril Estados Unidos, que es la línea que se separa para arriba, la supera totalmente. Y en octubre era 18.000 artículos de Estados Unidos contra 7.600 de China, lo que está aquí al costado, 7.000 de Reino Unido, después Italia e India, los 5 países más productivos en investigaciones sobre el coronavirus. ¿Qué pasaba en América Latina y en Iberoamérica? Bueno, en el mismo periodo, empezamos un poquito más tarde, en marzo aparecieron los primeros artículos. En América Latina, al 28 de octubre,
eran un poco más de 3.000, 3.288, y en Iberoamérica 6.000, casi 200. Es decir, España y Portugal le agregaban 3.000 artículos a la producción latinoamericana. Y esto lo podemos ver acá en esta transparencia, donde se ve que en el periodo señalado, España publicó 2.858 artículos, Brasil 1.855, después ya muy debajo México 498, Portugal, Colombia, Argentina 292 y Chile 245. Acá se ve mucho más en detalle que además hay otros países, como por ejemplo Perú 197, Ecuador 80, Uruguay 41, Venezuela 36, Bolivia, en fin, prácticamente todos los países han tenido al menos un puñado de artículos sobre el tema del COVID. Y lo interesante es que a través de las publicaciones conjuntas nosotros podemos hacer una red de la cooperación internacional en investigación. Y esta no tiene mucho sentido que hagamos esfuerzos por describirla, pero sí, esta es la red, donde vemos que en el centro de la red los países más productivos son Estados Unidos, los que he nombrado antes, Gran Bretaña, China, Italia y la India. Y a partir de ahí esto se distribuye en relaciones con otros países, y acá abajo en la parte verde aparecen los países iberoamericanos, México, Argentina, Uruguay, etc. Esa es una red muy compleja que prácticamente vincula, da una imagen de esto que se llama la comunidad científica internacional. Bueno, aquí está reflejada la comunidad científica internacional en el tema del COVID-19. Y si hacemos el foco sobre Iberoamérica, vemos que la red es mucho más chiquita, pero que tiene muchos vínculos, y que el centro, los más importantes de la red son España y Brasil, luego Argentina, México, etc. Y hay un detalle interesante, es que en el centro de la red están Uruguay y Colombia. ¿Por qué? Porque son los países que tienen mayor número de vínculos con otros países, aunque sean poquitos, pero más numerosos, con más numerosos países. Y Venezuela, que ocupa un lugar interesante, porque es la que vincula con los países centroamericanos. Esta es la red. También nos permitió las herramientas que manejamos hacer una red de conceptos sobre la investigación mundial en el COVID. Perdón que está en inglés, pero la base de las herramientas lo hacen en inglés, podemos traducir después. Pero en la zona central se ubica un clúster que contiene la investigación de carácter biomolecular en torno al virus, su funcionamiento genético y los posibles mecanismos de bloqueo y de inhibición. Después están los efectos que producen sobre la salud, cuáles son los receptores e inhibidores, otro grupo que es el tema de las condiciones, lo que hace más propicia la enfermedad, y los efectos psicológicos. Estos son los temas que predominan en la literatura a nivel mundial sobre el COVID. Si vemos la investigación, la red conceptual de investigación iberoamericana sobre el COVID, vemos que los temas son distintos. Hay también de los otros, pero básicamente aparecen otros. Aparecen los hospitales, aparece el cuidado de la salud, aparece el tratamiento en fin, todo lo que tiene que ver con los tratamientos y con el cuidado de los efectos, el manejo del efecto de la pandemia. Y finalmente, quiero señalar que las 10 instituciones iberoamericanas con mayor número de artículos de investigación sobre el COVID son básicamente y españolas. La primera, más abundante, es la Universidad de San Pablo, después le sigue el Hospital Universitario de La Paz, el Hospital Ramón y Cajal, en fin, son 7 españoles y 3 brasileños, de manera que efectivamente la hegemonía de Brasil y de España en el ámbito americano ha sido sumamente llamativa. Y llegado aquí, le dejo a Rodolfo porque nos va a mostrar una herramienta muy interesante que hemos desarrollado también en el observatorio. Gracias, Rodolfo. Gracias, Mario. Simplemente voy a compartir la pantalla un segundo para mostrarles este explorador que hemos hecho en el observatorio de la producción científica de los países latinoamericanos, en este caso. Una de nuestras ideas será en tiempo real ir mostrando cómo avanzaba un fenómeno tan dinámico como la investigación en este tema. Entonces, en este portal lo que encontramos son 3 fuentes combinadas, los artículos científicos.
los No lo veo. científicos. ¿No se ve? Yo no lo veo. A ver, perdón. Voy a hacerlo nuevamente. ¿Ahora? Sí, se ve. Ah, perdón. Bueno, les comentaba, este portal combina las 3 fuentes que estuvimos trabajando, los artículos científicos que mencionó Mario en ese análisis, y aquí vemos en esta primera parte un breve resumen de lo que aparece ahí, el número total de artículos, la distribución por país y por instituciones. Luego noticias seleccionadas de medios periodísticos, en este caso gracias a la colaboración con la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO, que recopiló y clasificó esta información. También hemos incorporado a esta base de datos. Y por último, artículos en repositorios abiertos, en este caso la referencia que recopila estos preprints. Pero lo más interesante, me parece, de este portal es la posibilidad de explorarlo a través de este mapa, que nos muestra, en primer lugar, cuál es el volumen de producción de cada uno de los países, y podemos seleccionar alguno. En este caso voy a empezar con Brasil. A partir de la selección del país, nos muestra las instituciones. Hemos identificado en toda la región más de 300 instituciones con producción científica. Y ahí vemos cada una de ellas ordenadas según su cantidad de artículos, notas y preprints. Y si elijo una de estas, voy a probar con la Universidad de San Pablo, en las 3 tablas que se forman aquí debajo, puedo acceder directamente a los documentos que les mencionaba. Por ejemplo, en este lado tenemos toda la lista de artículos en PubMed de esta universidad, y si hago clic en este link, voy directamente a la fuente y me muestra el artículo, y podría descargarlo incluso en texto completo. Lo mismo con las notas periodísticas en el diario que hayan salido o los preprints en la fuente en que se encuentren. Y en base a esto también podemos navegar distintos países, por ejemplo, en el caso de Perú, y aquí vemos las instituciones de ese país. La idea con esta herramienta era facilitar y hacer más visible la investigación que se está realizando en la región. Es muy llamativo, casi todos los países tienen al menos algún artículo científico y algún trabajo sobre la materia, y nos parece que es una herramienta que facilita el acceso a esa información y la pone muy, muy visible directamente. Todo esto está accesible en la página web del observatorio. Muchas gracias. Creo que con esto está puesto de forma muy gráfica, aunque sea con enorme brevedad. Por una parte, la preocupación de la OI por la materia de la ciencia en la región. Estamos trabajando, es un área prioritaria y con avances, creo que son relevantes. Y por otra parte, ya en el caso de la COVID-19, lo que estamos haciendo en cuanto a seguimiento de investigaciones, artículos, el trabajo que se hace en la región para, por una parte, digamos, difundirlo y por otra parte, ponerlo en valor. Creo que forma parte de nuestra tarea misional de la OI y contribuir a compartir esta información que creo que es muy valiosa para todos los investigadores y universidades de la región. Dicho esto justifica, todo este prólogo justifica el interés por la participación de Hugo Sigman en esta actividad para que nos informe de la gestión de la vacuna, que forma parte de este interés institucional. Voy a hacer una muy breve presentación de Hugo Sigman, porque yo creo que todos los que estamos aquí le conocemos y tenemos referencias sobre él. Hugo Sigman tuvo la suerte de nacer en la ciudad de Buenos Aires, estudió medicina y se doctoró en medicina en la Universidad de Buenos Aires, también en psicología social, se graduó en su momento, organizó enseguida con una empresa, una compañía dedicada a la expansión internacional de lo que sería toda la actividad investigadora en materia de ciencia, de agronegocios, de industrias culturales, alcanzando una presencia muy, muy fuerte y consolidando todo ese conjunto empresarial de iniciativa, que además tiene un nombre que sin el nombre de INSUD tiene, digamos, unas connotaciones muy claras. INSUD significa innovación, sustentabilidad y desarrollo. Creo que resume un poco el objetivo misional de la empresa. También fundó con la Cámara Argentina de Biotecnología
la fundó y cofundó la Cámara Argentina de Biotecnología con el objetivo de fortalecer las políticas públicas privadas en la región en materia de desarrollo regional a través de estas áreas que vinculan la genética, la farmacéutica y el desarrollo agrario y la economía de la región. Y en estos momentos de pandemia es importante destacar que Hugo Zimmermann es el presidente del laboratorio argentino MapCiencia, integrado en el grupo Insurus, donde se producirá para Latinoamérica la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio biotecnológico mexicano AstraZeneca en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. Una muy breve presentación de Hugo, que creo que todos conocemos y que sirve como entradilla para que él nos exponga en este momento cuál es su actividad y qué previsiones tiene, digamos, al respecto de esta vacuna y de la situación que nos avecina en los próximos meses en cuanto a la expansión de la pandemia, su control y su, ojalá, pronta erradicación. Hugo, muchísimas gracias por contar con tu presencia. Te doy la palabra. Esperamos lo que nos cuentes con mucho interés y avidez. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a los dos Enriques, a quien aprecio, admiro mucho a la distancia, a Albornoz, a quien conozco también, colega argentino, gran investigador en ciencia. Y la verdad es que la introducción les voy a pedir tomarme una licencia, porque tanto lo que dijo Mariano como lo que dijo Albornoz sirvió para mí para estímulo para reflexionar sobre algunos temas ligados a la ciencia. Es cierto que Iberoamérica tiene un 0,74 de PBI ligado a la ciencia, pero es cierto que buena parte de esa contribución en alza la aportan España, Portugal y Brasil. El resto de los países tienen una participación en ciencia y tecnología baja. Mi país, Argentina, está ya en el 0,5 del PBI, ha caído en los últimos años. Y curiosamente lo que sucede es que en nuestros países buena parte de la aportación en ciencia y tecnología, a diferencia del hecho auspicioso que comentó Mariano, es que la gran aporte proviene del Estado, el sector privado aporta muy poco. En Argentina el sector privado aporta menos del 20% de toda la inversión en ciencia y tecnología. De modo tal de que yo creo que tendríamos que trabajar mucho en estos aspectos para intensificar la inversión en ciencia y tecnología, apelar al sector privado entre el cual yo me encuentro a que entienda que es indispensable para el bienestar, el desarrollo, la sustitución de importaciones y el aumento de exportación de otros países, mayor inversión en ciencia y tecnología. Pero junto con este hecho que uno podría considerar un hecho no tan auspicioso, hay algo que yo veo muy auspicioso en la región, que es la gran vocación de los investigadores en desarrollar vinculación público-privadas y desarrollar startups. En Argentina, que es donde yo conozco más, se ha producido un fenómeno extraordinario. En el congreso que vamos a hacer el día de mañana, en las jornadas de la Cámara Argentina de Biotecnología, nosotros tenemos censados y testeados cerca de 800 grupos científicos de la Argentina que quieren armarse como en startups en una colaboración público-privado, respetando los derechos de las universidades y los centros que tienen, pero al mismo tiempo tratando de ser ellos protagonistas, empresarios de sus propios conocimientos y sus propios descubrimientos. Es decir, que estamos viviendo un fenómeno, a mi modo de ver, muy auspicioso y que creo que tiene que estar relacionado con uno de los objetivos de la institución, que es ver de qué forma se puede aumentar la productividad de la ciencia y la tecnología para los destinos de nuestros países. Muy interesante lo del observatorio, yo no lo conocía, voy a entrar en la página porque es un dato, es una información muy, muy útil, así que agradezco haberme informado de esto. La pandemia trajo, así como uno veía de la cálida arena en la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestros países, la pandemia trajo algo de cal y algo de arena. Lo malo es las consecuencias sanitarias, sociales y políticas que nos produce la pandemia. Lo bueno es, como se mostró aquí, la gran cantidad de investigaciones científicas que se han desarrollado
Y yo quisiera subrayar la gran colaboración entre los científicos de todo el mundo. Hay que pensar que poco tiempo después de declarada la epidemia en ese momento, los chinos publicaron primero rápidamente el genoma del virus, que sirvió para desarrollar todo lo que estamos desarrollando, y después publicaron la descripción de la estructura del receptor al cual se une el virus para poder entrar en nuestras células y hacernos daño. Y a partir de ahí empezaron a surgir muchísimas investigaciones en todos los países del mundo. Lógicamente, Estados Unidos ha sido el país que más producción científica ha generado, pero todos los países del mundo. Decirles en este momento que yo tengo un cierto optimismo para lo que va a suceder con la pandemia el próximo año, por 3 razones. La primera es porque se conocen algunas medidas sanitarias y epidemiológicas para tratar y sobre todo para prevenir la pandemia. Es cierto que nuestra cultura no es la cultura de Taiwán, Singapur, Corea, China y los países asiáticos, y es cierto también que no podemos usar la inteligencia artificial como la usan ellos. Pero también está sucediendo que lo que uno ve hoy en la diferencia de lo que sucedía en marzo, es que se observa que hay muchas menos personas ingresadas de los infectados detectados y en porcentaje hay menos muertos de las personas que enfermaron. La razón es que en verdad se está diagnosticando muchísimo más. Es decir, que la epidemiología y los recursos que los países han puesto para la investigación en epidemiología y en sanitarismo y en su aplicación concreta ha hecho que podamos diagnosticar mucho más asintomáticos, y al diagnosticar más asintomáticos lo que conseguimos es que se propague mucho menos la enfermedad. El otro factor importante son los tratamientos de los enfermos. Se han protocolizado muchos los tratamientos y hay muchas investigaciones en curso muy auspiciosas en los tratamientos. Antivirales, anticuerpos monoclonales, en fin. Nosotros hemos dedicado bastantes esfuerzos a este trabajo. Hemos desarrollado 2 productos que están en investigación. Uno que se hace en cooperación se va a hacer en cooperación con 7 hospitales acá en España, pero desarrollado en Argentina. Y el otro, un proyecto de la generación de anticuerpos por una inmunización de caballos con una proteína del virus que despierta una reacción inmunitaria que produce anticuerpos que hipotéticamente, por lo que estamos viendo, puede actuar como un antiviral. Pero bueno, yo entiendo que lo fundamental es hablar del tema de la vacuna en este ámbito. No porque yo crea que la vacuna sea menos importante o más importante, perdón, que los temas sanitarios y epidemiológicos, pero sí es un tema muy importante y trascendente. Seguramente ustedes saben de que hay en este momento 175 proyectos vacunales en el mundo, de muchísimos países que los están desarrollando. Lógicamente los 2 países que más desarrollo tienen, el país que más desarrollo tiene es Estados Unidos, pero hay otros países en el mundo, europeos y asiáticos, que están desarrollando proyectos muy interesantes. Yo diría que para hacer una exposición de qué son las vacunas, decirles lo siguiente: todos sabemos que aquello que es extraño en nuestro organismo y que despierta una reacción en nuestro organismo para expulsar a ese extraño se llama antígeno. Un antígeno es algo extraño en nuestro organismo al cual nosotros reaccionamos tratando de eliminarlo o expulsarlo. Un virus o una bacteria es algo extraño, nosotros tratamos de defendernos contra ellos, pero sucede cuando el virus es muy agresivo, la bacteria es muy agresiva, que nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario no es capaz de defendernos. Entonces se han desarrollado históricamente, la primera vacuna que se desarrolló fue en el siglo XVIII por Jenner. La primera vacuna fue la vacuna de la viruela. Y las vacunas consistían y consisten todavía hoy en introducir en nuestro organismo
una parte del antígeno patógeno, ya sea porque el antígeno esté inactivado, como son las vacunas virales, como puede ser la vacuna de gripe, o como puede ser la vacuna de sarampión, o como puede ser todas las vacunas virales que se conocen, y frente a este virus inactivado, es decir, que produce una reacción inmunitaria, pero no produce la enfermedad, nuestro organismo reacciona, como decía recién, generando una reacción inmunitaria, generando anticuerpos. Es decir, que las vacunas tradicionales hasta ahora consistían en que recibíamos el antígeno que era parecido al virus o a la bacteria, pero que no nos enfermaba, que despertaba nuestra reacción inmunitaria produciendo anticuerpos. Ese antígeno que dábamos de forma externa podía tener dos orígenes. O era el propio virus o la propia bacteria inactivada, es decir, sin la capacidad de enfermarnos, o, como sucedió en los últimos años, era que nosotros fuéramos capaces, por biotecnología, de producir solo una parte de ese virus, por ejemplo, como sucede en la vacuna de hepatitis B, que era capaz de despertar la respuesta de nuestro sistema inmunitario a eso que nosotros introducíamos, pero que esa respuesta inmunitaria no era solo efectivo a esa parte del virus, sino que era efectivo a todo el virus. Es decir, introducíamos una pequeña parte del virus desarrollada por ingeniería genética que generaba una respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria no era solo efectiva contra esa partecita, sino contra todo el virus. Esto es lo que hasta el COVID sucedió con las vacunas. Eran vacunas en las que nosotros introducíamos a nuestro organismo un antígeno para generar la respuesta inmunitaria. ¿Qué cambió con el COVID? Con el COVID ya cambió un poco antes del COVID, pero se puso en práctica de una forma muy decidida con el COVID. Ya había empezado a cambiar con el SARS y con el MERS, pero definitivamente cambió con el COVID, que lo que sucede es lo siguiente: nos introducen algo en nuestro organismo, que después le voy a decir qué es, o que es más de una cosa, que nos enseñan a nosotros a producir el antígeno. Es decir, antes nosotros recibíamos el antígeno en forma externa, ahora nos introducen algo a nosotros que nosotros mismos somos capaces de producir el antígeno. Una vez que se produce el antígeno en nuestro cuerpo, se produce la reacción inmunitaria contra el antígeno, que es algo extraño a nuestro cuerpo, pero producido por nosotros mismos. Es algo que no es de nuestra estructura, pero producido por nosotros. Entonces, ¿de qué forma hoy se consigue que nosotros seamos los protagonistas de producir el antígeno? De tres formas distintas. La primera, que son las vacunas como la de AstraZeneca, como la de Johnson & Johnson, muchísimas vacunas, consiste en lo siguiente: se usan virus a los cuales se le quita una propiedad, que es la propiedad de replicarse en nuestro cuerpo. Es decir, el virus ingresa en nuestro cuerpo pero no se replica. Para que un virus nos haga daño, lo que tiene que hacer es replicarse en nuestro cuerpo. Estos virus no se replican en nuestro cuerpo. Se le ha quitado genes que le han eliminado la posibilidad de replicarse en nuestro cuerpo. Pero además los han clonado. ¿En qué consistió la clonación? Les han introducido otros genes que tienen la capacidad de enseñarnos a nosotros a producir el antígeno. Entonces, nos ponen un virus benigno que no se replica, por eso es más benigno todavía, que nos enseña a nosotros a producir el antígeno. Estas son las vacunas que son las primeras que se desarrollaron, que usan un tipo de virus que se llama adenovirus, que son los virus del resfrío tradicional y otros tipos de virus. La vacuna en la cual nosotros participamos, que fue la de AstraZeneca, fue desarrollada por la Universidad de Oxford, por el Instituto Jenner, se llama Jenner en homenaje al doctor Jenner, y ellos habían empezado a trabajar hace muchos años con una vacuna para tratar el SARS y el MERS, con un virus del resfrío del chimpancé.
a este virus del resfrío del chimpancé le quitaron la capacidad de replicarse, lo clonaron y nos enseñan a producir nosotros mismos el antígeno. Hay otras formas en las cuales se nos puede enseñar a nosotros a producir el antígeno, que es introduciéndonos a nosotros nuevos elementos genéticos, ya sea de RNA o de ADN, que nos dan, cuando entran en nuestra célula, nos dan la instrucción a nosotros de producir ese antígeno. La ventaja que tienen estas tecnologías en relación, por ejemplo, a la producción de virus inactivado, es que la capacidad de producción de vacunas es muy alta. Es mucho más económico y es mucho más sencillo producir vacunas que producirlo por las tecnologías tradicionales. Entonces, hoy tenemos una cuarta plataforma que también existe, hay más, pero voy a describir solo 4, que son las vacunas de ingeniería genética. Es decir, son las vacunas que han tomado una parte del virus, del coronavirus, nos las introducen, es un antígeno externo, y nosotros tenemos una respuesta inmunitaria contra este virus. Hay muchas vacunas que están muy avanzadas. Las vacunas, muchas de ellas ya han demostrado sus estudios de seguridad. Voy después a profundizar sobre los estudios de seguridad porque sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre esto. Los estudios de seguridad se hacen de dos formas. Se hacen estudios en los cuales se toman voluntarios sanos, a los cuales se le aplican la vacuna y se ve si la persona tiene efectos secundarios o no. También se hace un estudio de dosis y se hacen estudios para saber si hay que aplicar una vacuna o 2 vacunas o más. Los estudios de seguridad habitualmente se hacen con alrededor de 1000 voluntarios sanos. Casi todos estos estudios de seguridad se han hecho con voluntarios sanos. Hay estudios que se hacen de seguridad a más largo plazo que lamentablemente en este caso no se han hecho, porque como decíamos recién, esta enfermedad empezó en enero y un año después probablemente tengamos vacunas, con lo cual vamos a tener la experiencia de haber administrado vacunas solo durante 9 meses. Los estudios de seguridad prospectivos duran por ahora solo 9 meses. Una vez que se han hecho los estudios de seguridad, se hacen los estudios clínicos. Los estudios clínicos que se están haciendo son estudios clínicos muy extensos. Casi todas las compañías están investigando voluntarios en 40.000 o 50.000, y en algunos casos 100.000 personas. Los estudios de clínicos se realizan con una tecnología que se llama doble ciego randomizado, en el cual a la mitad de las personas se le da la vacuna, a la mitad de las personas se le da el placebo, y se mide qué porcentaje de personas a las cuales se le dio el placebo se enfermaron y qué porcentaje se enfermaron a las que se dieron las vacunas. Si la diferencia es estadísticamente significativa, quiere decir que la vacuna cumplió su rol de prevención. Yo estimo que vamos a tener vacuna en Estados Unidos y en Europa si no hay ningún incidente para el mes de enero, y considero que vamos a tener vacuna en Latinoamérica probablemente para marzo o abril. Es probable que Latinoamérica tenga alguna vacuna antes si los gobiernos deciden aprobar la vacuna sin concluirse todos los estudios clínicos en un plan que se llama plan de emergencia. Es decir, que considerando que hay suficientes datos, los gobiernos deciden aprobar las vacunas anticipadamente. La comunidad científica y yo personalmente no creo que sea la mejor resolución, el mejor caso, pero podría suceder que algunos países decidan aplicar este criterio en función de tratar de evitar las consecuencias que tiene la pandemia. Pero siguiendo los métodos tradicionales, es probable que tengamos vacunas para Latinoamérica entre marzo y abril, y en Europa, como decía, Estados Unidos, seguramente en el primer trimestre, el inicio del primer trimestre del año 2021. Las vacunas, casi todas las compañías están trabajando con un índice de efectividad del 70%. La Food and Drug Administration decidió aprobar vacunas con un índice de efectividad del 50%,
es importante que les diga que todas las vacunas en ningún caso protegen al 100% de las personas a que les administran. La vacuna de tétanos, por ejemplo, protege a menos del 60% de las personas. Las compañías están trabajando para tener una garantía de que por lo menos protejan a 7 de cada 10 personas que reciben la vacuna. La FDA fue más agresiva y estableció que con 5 de cada 10 personas que se administran la vacuna los protegen, aprobarían el producto. Entonces, yo creo que vamos a tener una protección importante con las vacunas. Al principio, las vacunas, como ustedes saben, se van a dar a los sectores de mayor riesgo, el personal de salud, las personas de más de 55, 60 años, las personas que tienen otras enfermedades que hacen que la enfermedad sea más riesgosa para ellos, y en algunos países seguramente al sector de seguridad. Y a medida que pasen los meses se van a ir extendiendo a el conjunto de la población. La vacunación va a ser gratuita, algunos países van a establecer que va a ser obligatoria, otros países probablemente no, pero todos los gobiernos están haciendo planes de compra de vacunas muy importantes. En Latinoamérica ha hecho planes de compra de vacunas muy importantes. Yo diría que los planes que han hecho van a cubrir a la mayoría de la población de Latinoamérica, y por supuesto Europa y Estados Unidos han desarrollado un programa de inversión en las vacunas muy grande, también los asiáticos, algunos gobiernos africanos también, y seguramente la solidaridad internacional hará que los gobiernos africanos puedan también recibir, los que no la reciben hoy, la vacuna sin duda. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero decirles un poco del proyecto en el cual nosotros participamos. Yo me siento a esta altura en mi vida muy feliz de participar en este proyecto. Esta vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford y fue licenciada a la compañía AstraZeneca, pero tiene 3 condiciones que a mí me han producido mucho entusiasmo para poder participar de este proyecto. La primera condición es que mientras haya pandemia, la vacuna se va a vender sin beneficios. Va a ser la única vacuna en el mundo que las compañías la van a vender sin beneficios. Yo le quiero dar una referencia de precio. Esta vacuna se va a vender, depende de los países, entre 3 a 4 dólares cada vacuna. Si uno toma los precios comparativos, la vacuna de Pfizer se va a vender a 17 dólares cada vacuna. La vacuna de Moderna, una compañía norteamericana, se va a vender a cerca de 40 dólares cada vacuna. La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna muy interesante también porque se va a vender a 10 dólares cada vacuna, pero es probable que Johnson & Johnson concluya sus estudios clínicos con la indicación de una sola vacuna en lugar de 2 vacunas. La mayoría casi todas las vacunas, salvo esta, el esquema de vacunación es 0 y 21 días, es decir, a los 21 días después de la primera dosis, la de Johnson & Johnson va a ser probablemente la de única dosis. La vacuna de otra compañía norteamericana de ingeniería genética, 14 dólares. Y la diferencia de precio entre la vacuna de AstraZeneca y todas las demás es enorme. Solo hagan el cálculo de ver la diferencia por unidad y multiplíquenlo por unas 7.000 millones de vacunas, que es lo que probablemente se produzca el año próximo, para imaginar la diferencia de precio que va a tener una vacuna a la otra. Por un lado, mientras dure la pandemia, esta vacuna se va a vender sin profit. La segunda condición es que se decidió que esta vacuna se va a distribuir de forma uniforme a todos los países del mundo. Es así como se han hecho muchos acuerdos de fabricación. En Latinoamérica se hizo este acuerdo, en el cual se lo voy a detallar brevemente, pero la segunda condición es esta. Y la tercera condición, que después fue compartida con algunas compañías, es que la vacuna se empezó a producir a riesgo sin que esté aprobada. Es decir, la vacuna probablemente se apruebe en noviembre, pero se empezó a producir hace varios meses ya. Como la compañía AstraZeneca ni la Universidad de Oxford tenían el dinero para tomar tamaños riesgos, recurrieron a la ayuda de gobiernos, a la ayuda de ONG
y a la ayuda de personas individuales que han contribuido para que este proceso pueda desarrollarse. En nuestro caso, nosotros vamos a producir el principio activo de la vacuna. La vacuna se va a llenar en México y en nuestro caso quien contribuyó generosamente para financiar este proyecto fue la Fundación Slim de Carlos Slim y sus hijos, y también nosotros y el Laboratorio Leomón hemos contribuido tomando una inversión a riesgo bastante importante para que este proyecto pudiera llevarse adelante. Entonces, cuando yo le decía que me sentía muy feliz de este proyecto, es un proyecto muy altruista, un proyecto muy ambicioso y una colaboración público-privada muy llamativa entre la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca. Algunas preguntas que se hace mucha gente respecto a la vacuna y si vale la pena aplicársela o no. La revista Nature acaba de publicar un artículo muy interesante que es ¿qué países tienen más aceptabilidad para vacunarse y qué países menos? El país que menos aceptabilidad tiene es un país europeo, que es Polonia. Solo el 27% de los polacos dicen que se quisieran vacunar. El país que más aceptabilidad tiene son los chinos, que responden que el 90% de los chinos quisieran vacunarse. Los rusos están entre los grupos de países que tienen una baja aceptación a la vacuna. 52-53% de los rusos. Pero el promedio mundial es que el 75% de la población ve beneficiosa la vacuna. ¿Por qué no se ve beneficiosa la vacuna? Bueno, hay grupos antivacunas que consideran que la vacuna puede producir más daño que beneficio. Y en este caso, mucha gente tiene miedo de vacunarse porque tiene incertidumbre si la vacuna puede producir daños o no. Yo diría que por lo que conozco, los estudios de seguridad a corto plazo han sido muy buenos. Los estudios de seguridad a largo plazo no se puede decir nada porque no existen. Entonces, es probable que parte del miedo de las personas venga de allí. También parte del miedo de algunas personas viene porque estas nuevas plataformas, los cuales nos enseñan a nosotros, nos modifican de alguna forma transitoriamente nuestro gen para producir antígenos, dicen, ¿no será que después nos van a desarrollar, nos van a modificar nuestro sistema genético, nos van a producir daño? Eso yo lo veo como una gran improbabilidad, pero está en el inconsciente y en el consciente de muchas personas. El segundo tema es, ¿duran los anticuerpos de la vacuna? La verdad es que no se puede decir mucho sobre esto, porque son pocos, tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, lo que podría decir hoy ya casi con seguridad es que un año los anticuerpos por lo menos van a durar. Hay que pensar que la gripe se aplica la vacuna todos los años, así que esto no sería una novedad y seguramente en el 2022 tendremos una aplicación otra vez de la vacuna si nada cambia, ¿no? Así que yo creo que estos son dos temas así que están generando incertidumbre y generando ciertas dudas en las personas. En mi opinión, la relación costo-beneficio que vamos a tener con la vacuna es muy superior a vacunarse que a no vacunarse. Respeto a las personas que tengan ese temor, pero me parece que están equivocadas y lo que sí es cierto es que si un porcentaje muy importante de la población no se vacuna, el efecto rebaño en este caso no se cumple, con lo cual es muy importante que por lo menos el 70% de la población se vacune. Dos palabras sobre la ciencia en Latinoamérica y la vacuna. La verdad que, dicho sin chauvinismo y con bastante sinceridad, el grupo científico, y discúlpenme que hable de nuestra compañía, el grupo científico de nuestra compañía que recepcionó la tecnología para producir la vacuna de AstraZeneca y Oxford,
la propia gente de ambos lugares están llamativamente sorprendidas del conocimiento y del buen expertise que tienen y de las instalaciones fabriles que tenemos para producir la vacuna. Lo mismo sucede con nuestros colegas en México, que han tenido exactamente la misma consideración por parte de la compañía AstraZeneca. De modo tal de que este es un poco el resumen para darles, concluyendo y creo que por lo menos con sinceridad de mi parte, que yo soy optimista para el año próximo. Yo pienso que las medidas sanitarias, los nuevos tratamientos, que vienen muchísimos, están viniendo y van a estar listos el año próximo, algunos desarrollados en Latinoamérica, y las vacunas van a hacer que esta trágica situación que le ha tocado vivir a la humanidad se contenga. Es probable que la contención se produzca de una forma más radical a partir de agosto del año próximo, porque las vacunas se van a ir aplicando durante todo este periodo y creo que vamos a poder ir retomando la normalidad. Estoy convencido que vamos a ir pudiendo retomar la normalidad si nada extraño pasa en los últimos momentos de la aprobación de la vacuna. No hay ninguna vacuna aprobada todavía. Las primeras vacunas se van a aprobar seguramente entre noviembre y diciembre si no hay ningún inconveniente, pero no hay ninguna aprobada, con lo cual todo lo indica que los estudios clínicos están dando bien, pero no hay 100% de seguridad. Así que si no hay ninguna cosa extraña, creo que vamos a tener un año 2021 muy distinto al 2020, tanto por las vacunas como por los tratamientos, como por la experiencia sanitaria y epidemiológica que han tenido nuestros países. Así que bueno, esto es lo que puedo comentarles. Me parece que va a ser más útil dejar abierto si queda algún espacio para preguntas, que con todo gusto intentaré responderlas. Muy bien, muchas gracias, Signa, por tu presentación, muy clara además, que nos ha servido especialmente a los legos en la materia para entender mejor la vacuna y los distintos modelos de vacuna que hay. Precisamente en la OI, como ha señalado el secretario general, una de las líneas de trabajo en ciencia es favorecer la divulgación científica. Y uno de los estudios que había hecho el observatorio vimos que apenas un 6% de su tiempo lo dedican los investigadores a esto que llamamos divulgación, a compartir con el conjunto de la sociedad los temas de su investigación y a explicarlos de manera que sean accesibles. Es uno de los temas que ha cambiado con la pandemia, porque es cierto que ahora los científicos tienen muchísimo más protagonismo, están todos los días en los medios de comunicación. Así que nosotros evidentemente queremos fomentarlo, queremos aprovecharlo, porque ya antes de la pandemia habíamos detectado, Hugo ha hecho algún comentario al respecto, pues esa famosa campaña de los antivacunas y demás, no contra esta vacuna, sino que incluso contra las vacunas que llevamos suministrándonos desde hace años. Y de hecho nosotros en el observatorio, en su revista, la revista Ciencia, Tecnología y Sociedad, vamos a lanzar un número especial que tuvimos que ampliar con ocasión de la pandemia porque nos parecía especialmente idóneo, que se refiere precisamente a divulgación científica y lucha contra las fake news, ¿no? La obligación que tenemos también los investigadores, pues eso, de compartir con el conjunto de la sociedad las conclusiones de nuestra investigación y combatir las fake news y estas teorías un poco exóticas que están surgiendo. Aprovecho también, ya que estamos hablando de divulgación científica, la OI por primera vez va a llevar una iniciativa que en Europa está consolidada desde hace tiempo, que es la Noche de los Investigadores. Por primera vez se lleva a Iberoamérica, va a ser la Noche Iberoamericana de los Investigadores, próximo 27 y 28 de noviembre, que se celebra en Argentina, en Uruguay y en Ecuador, donde precisamente laboratorios se abren de universidades, de empresas, se abren para que principalmente jóvenes y no tan jóvenes conozcan el trabajo que se hace allí para promover las vocaciones científicas. Porque como vemos está creciendo el número de investigadores en la región, hay un cierto déficit. Cuando vemos sobre todo los datos de matriculación en la región, realmente tenemos un cierto déficit de investigadores.
También un apunte brevísimo sobre el análisis que has hecho, Hugo, en tu inicio sobre los datos que ha dado el secretario general sobre financiación, tanto pública como privada. Es cierto que ha estado creciendo, pero no tanto como ha crecido la región. En un momento, digamos, en que ha habido un importante crecimiento económico en la región entre el periodo entre el 2009 y el 2018, no ha crecido tanto la inversión en investigación. Eso tiene que ver también con la trampa de la productividad de la que siempre hablamos en la región. Y es sin duda una preocupación teniendo en cuenta el contexto económico tan adverso que se nos viene. Por eso siempre nosotros hacemos una apelación, yo en todos los foros hago siempre una apelación a que tengamos en cuenta pues eso, que el progreso de la investigación no solo depende de los gobiernos, que cada cual vayamos asumiendo dentro de nuestras posibilidades también nuestra responsabilidad, empresas, universidades. Yo normalmente, como me dirijo a las universidades, siempre les digo que nosotros tenemos un programa de becas doctorales, que al final lo hemos ajustado para que sea muy asumible para las universidades, para que puedan financiar los programas de doctorado incluso a sus propios estudiantes, y que esas pequeñas acciones van sumando. O sea, no podemos pedir que simplemente vengan grandes fondos ahora mismo, ni de gobiernos ni otras fuentes de financiación, sino que entre todos tenemos que ir aportando y apoyar la vocación investigadora que tenemos. Y próximamente vamos a lanzar la siguiente convocatoria a estas becas doctorales, el programa Paulo Freire Plus, y por eso digo que con estas pequeñas acciones poco a poco vamos sumando, y en un contexto que, como digo, va a ser especialmente complicado. Voy a trasladar algunas de las preguntas que nos han llegado al foro. Empezamos por Juliana Montani, que quería saber la opinión de Hugo sobre la vacuna Sputnik respecto a las otras. Es cierto que no las has mencionado. Y también de manera más general sobre la posibilidad de la asunción de riesgos de demandas por parte de los gobiernos en el caso de que las vacunas tuvieran algún problema, para quitar la responsabilidad a los laboratorios, teniendo en cuenta que se están acelerando los plazos. Bueno, la vacuna Sputnik, que en este momento particularmente en mi país ha tenido mucha repercusión, yo no sé si conozco todo lo que se ha publicado en la vacuna Sputnik. Yo les voy a decir lo que yo conozco, no he tenido tiempo en estos días de profundizarlo. Pero la vacuna Sputnik es una vacuna que usa 2 adenovirus del resfrío humano. Ellos han elegido una estrategia interesante desde este punto de vista, que la primera dosis usa un adenovirus y la segunda dosis usa otro adenovirus. Porque lo que sostienen es que además que nuestro sistema inmunitario puede generar una resistencia contra el propio adenovirus por ser un elemento extraño, entonces la segunda dosis puede ser menos efectiva. Es una reflexión interesante. Lo que yo conozco es que el instituto que hizo la vacuna Sputnik, esto que yo digo está publicado por el propio instituto, hizo un estudio de seguridad con 76 pacientes. Es decir, fase 1 y fase 2 con 76 pacientes, versus lo que han hecho casi todas las grandes compañías, que los estudios de seguridad los han hecho con 1000 pacientes. Lo segundo es que no conozco que el estudio clínico de ellos esté terminado. Lo publicado por el instituto es que el estudio clínico empezaba en septiembre y terminaba el 1 de mayo del 2021. Con lo cual me resulta difícil saber si la vacuna, opinar si la vacuna es buena o mala, porque no hay ningún estudio clínico concluido publicado. Con lo cual me resulta, toda la referencia que estoy dando son referencias que yo he venido leyendo, publicado por el propio instituto que investiga la vacuna, el instituto ruso que investiga la vacuna. Así que es difícil decir si la vacuna
es buena o es mala, como tampoco es posible decirle del resto de las vacunas. Lo único que, porque ninguna tiene el estudio clínico terminado. Pero lo único que sí puedo decir es que las otras vacunas tienen ya incorporados probablemente algo así como 30.000 pacientes, y la vacuna rusa recién empezó su estudio y tiene previsto que se termine el 1 de mayo, que van a ser algo así como 5 o 6 meses después de la finalización de los estudios clínicos de las vacunas que están más adelantadas, que son 10 vacunas aproximadamente las que están más adelantadas. 3 chinas, hay 4 o 5 americanas, está la inglesa, en fin, son las que, una francesa que está bastante avanzada también, una francesa con una colaboración con Inglaterra, Sanofi, GSK, son las vacunas que tienen más pacientes incorporados. La vacuna rusa al día de hoy debe tener muy pocos pacientes incorporados porque recién ha empezado el estudio clínico. Así que son los 2 elementos que ya les puedo decir sobre la vacuna. No puedo decir si es buena o mala porque recién empezó su estudio clínico y el estudio de seguridad es un estudio de seguridad relativamente más pequeño que los otros estudios de seguridad. Respecto a la inhibición de responsabilidades de las compañías por eventuales efectos secundarios, es un tema muy discutido en el mundo de la vacuna desde hace muchísimos años. Las compañías no quieren asumir esos riesgos. Seguramente las justificaciones son mixtas. Por un lado, hay todo una preocupación que tienen muchas compañías a lo que es los juicios que se hacen, digamos, sobre responsabilidad médica y responsabilidad de las compañías por el uso de prácticas médicas o por el uso de medicamentos. Y por otro lado, supongo que debe ser, no supongo, sé que son necesidades que tienen las compañías de evitarse riesgos en caso de que exista un efecto secundario. Estas son las motivaciones que se han esgrimido. En este caso, yo creo que siendo tan poco el tiempo de estudios de largo plazo de las vacunas, es comprensible que esta inquietud exista. Pero no quisiera abrir un juicio de valor, es un tema complejo, y no es que me quiera lavar las manos, sino que realmente tengo confusión sobre el tema, porque es un tema que tiene una complejidad grande que me hace tener las dudas que les estoy expresando en este momento. Pues hay otra pregunta. Si hay una pregunta sobre la vacuna rusa, tenía que haber una pregunta sobre la vacuna china. Y lo que nos preguntan es si tiene conocimiento de los resultados que está teniendo y si es verdad, porque lo hemos visto este fin de semana en la prensa española, que se está aplicando ya la vacuna sin que se haya concluido la fase 3. El secretario general no me deja más esta pregunta pequeñita, pero yo quería, ya que hemos hablado de plazos y parece que en agosto así podríamos volver a la normalidad, ¿es la antigua normalidad esa de sin mascarilla y demás? Esa es una pregunta personal y ya con esto concluimos la fase de preguntas. La vacuna es china. Los chinos tienen fundamentalmente 3 vacunas. 2 vacunas que son de virus inactivado, uno de una compañía que se llama Sinopharma, otro de otra compañía que se llama Sinovac, y después tienen una vacuna también de un adenovirus de una compañía privada que se llama CanSino, una compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong. Están prácticamente en el mismo estadio que el resto de las vacunas. La plataforma de utilizar, la plataforma tradicional de vacuna que usan las 2 primeras, seguramente es probada. Lo que han publicado, los chinos han tenido sí la virtud de publicar en Occidente mucho,
Pero tampoco es imposible dar una opinión porque los estudios no están concluidos. Es cierto que los chinos están vacunando a una parte muy importante de la población que sale de China. Han vacunado a todos los pilotos, a todas las azafatas, a todos los diplomáticos, a todos los empresarios y ciudadanos chinos que han salido de China. Ellos tienen mucha confianza en esa vacuna. Han usado fundamentalmente la vacuna de Sinopharm, que es una compañía estatal china. Yo creo que deben haber vacunado cerca de 1 millón de personas que han salido de China en todo este periodo. Es un número muy grande. Ellos han hecho un estudio clínico en Emiratos Árabes bastante extenso. Están haciendo uno en Argentina. Han hecho otro, si no me equivoco, en un país latinoamericano. Esto es Sinopharm. Sinovac ha hecho un estudio muy grande en Brasil y en otros países. Y CanSino ha hecho también un estudio internacional. La vacuna de CanSino es muy parecida a la de AstraZeneca, a la de Johnson & Johnson, a la rusa, eso no es adenovirus. La otra es un virus inactivado. Y respecto a si han vacunado, ellos tienen una aprobación de emergencia. No sé si Rusia tiene una aprobación de emergencia, creo que sí, pero no lo sé. Es cierto que hay cuando uno lee lo publicado por el instituto que desarrolló la vacuna rusa, ellos son muy prudentes. Son muchísimo, pero muchísimo más prudentes que lo que dicen las autoridades o salen en los periódicos, digamos, ¿no? Ellos dicen, vamos a tener resultados el 1 de mayo. Yo la referencia que les di, si quiere después les paso los estudios clínicos publicados por ellos, pero ellos dicen que van a tener resultados el 1 de mayo. Me parece que son mucho más prudentes que algunas manifestaciones, digamos, que me parece que son un poquito más imprudentes, digamos, ¿no? Y después en relación al uso de las mascarillas y las medidas higiénicas, las medidas higiénicas han contribuido muchísimo. Está muy demostrado, ya no hay discusión, que usar mascarillas, lavarse las manos, estar en ambientes ventilados y guardar una distancia, actúan de una forma decidida para disminuir y en algunos casos evitar la propagación de la enfermedad. ¿Cuánto va a perdurar esto? Bueno, veremos qué protección dan las vacunas. Hasta hoy tampoco sabemos qué protección van a dar las vacunas. Yo les insisto, no hay ningún estudio clínico abierto y terminado en ninguna parte del mundo. No existe. Los primeros estudios clínicos es probable que se terminen y se abran entre noviembre y diciembre de este año si no pasa nada extraño. Pero al día de hoy no hay ningún estudio clínico terminado, con lo cual no sabemos nada de la efectividad que van a tener las vacunas. Sí hay, como siempre, rumorología, sí siempre hay alguna información que se puede recoger, digamos, ¿no? Hay que pensar una cosa que no deben olvidar, estos son estudios doble ciego, es decir, son estudios en los cuales no se sabe a qué persona se le da la vacuna y a qué persona se le da el placebo, porque vienen en el mismo frasco, con el mismo líquido, rotulados del mismo modo, entonces tienen un código y el código está en un organismo que lo regula, y uno no sabe a quién le da la vacuna y a quién le da el placebo, con lo cual, cuando se abran los estudios sabremos qué es lo que sucede. Lo que sí se sabe es que los estudios de seguridad, lo que se mide, además de si la vacuna es dañina o no, porque lo primero que hay que saber es si la vacuna es dañina o no, en esos 1000 voluntarios sanos, lo que se mide es qué cantidad de anticuerpos levanta la vacuna, si produce la vacuna, y si esos anticuerpos son neutralizantes o no, y si además las vacunas despiertan algo que es tan importante o más que los anticuerpos, que es que si producen inmunidad celular. Para que las vacunas sirvan, las vacunas tienen que dejar memoria. Es decir, nuestro organismo tiene que tener memoria, de modo tal que cuando entre el virus actúe rápidamente porque tiene memoria inmunogénica. Entonces, esto está muy ligado a la inmunidad celular. Entonces, en
todos los estudios que se publicaron, de todas las vacunas que siguieron, las 175 vacunas que siguieron, en todos esos estudios se demostró que eran seguras y que levantaban anticuerpos y que generaban inmunidad celular. En un número reducido de voluntarios sanos, que en general son bien sanos y en general son bien jóvenes. Con lo cual hay que ver qué pasa con las personas menos sanas y menos jóvenes, digamos, ¿no? El estudio de los chinos, por ejemplo, el de Sinopharma, muestra que las personas mayores de 55 años producen 1/3 de los anticuerpos que producen las personas jóvenes y que la inmunidad aparece 20 días después, la inmunidad efectiva aparece al día 42, que es más o menos algo así como 15 días después de lo que aparecen los jóvenes. Entonces, hay muchas variables a considerar, hay que estudiar muy en profundidad qué tipo de pacientes usaron y qué tipo de voluntarios usaron, porque si se usan personas jóvenes y después se le quiere aplicar a las personas de más de 60, ese estudio no sirve, porque no es válido la reacción de un joven comparado con uno de mi edad, que tengo mucho más que 60 además, ¿no? Pero esta es la situación. Perfecto, muchas gracias. Pues cedo la palabra al secretario general para que clausure. Bien, una clausura breve porque ha sido una actividad muy intensa. Y si, Hugo, tú estabas feliz de este proyecto, nosotros estamos particularmente felices de tu presencia y de tu participación en esta actividad. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Luego, además, has transmitido información que lleva esperanza y además, información con esperanza, con fundamento, es decir, a partir de evidencia, a partir de una riquísima base de datos y de experiencia de trabajos que la hace que sea, además, esperanzadora, sea valiosa y tenga aviso de certeza. Muchas gracias. Para nosotros, ya te hemos contado lo que estamos haciendo en cuanto a divulgación de la ciencia y divulgación del acompañamiento a investigaciones del COVID en la región. Es nuestro empeño, nuestro trabajo en la OI, junto con otros muchos, de divulgar información, que creo que es muy interesante. Como te comentaba antes, el gran esfuerzo de China ha sido difundir mucha información, que tú hacías referencia a aquello. Por otra parte, sistematizar esa información, que sea información precisa, que sea sostenible siempre y sustentable. Y por otra parte, junto con todo ello, la puesta en valor de lo que hacemos en nuestra región en ciencia. Creo que estamos haciendo cosas relevantes y creo que el autoflagelo no sirve, no va a ninguna parte, y sí poner en valor y además motivar el crecimiento de la ciencia en nuestra región. A todos, Enrique García, Enrique Iglesias, muchísimas gracias a todos por esta participación, a las empresas que son patrocinadores del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad por su apoyo para que esto siga adelante, y creo que este tipo de actividades son un buen ejemplo de lo que podemos hacer en común y compartir por el bien de todos. Reitero la gratitud, Hugo, y estamos, digamos, en una colaboración estrecha que ofrecemos para continuar trabajando juntos, que eso creo que es lo que nos engrandece. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación.